Hay secretos que uno carga sabiendo que algún día van a salir. No porque sean imposibles de guardar indefinidamente, sino porque hay verdades sobre uno mismo que tienen su propio peso y que con el tiempo ese peso se vuelve más difícil de sostener que las consecuencias de soltarlo. Yo lo supe durante años. Que el día llegaría. Lo que no sabía era que llegaría de la forma en que llegó. En el lugar en que llegó. Delante de las personas delante de las cuales llegó. En el pueblo donde nací. Donde me conocían desde que tenía memoria. Donde cada cara tenía un nombre y cada nombre tenía una historia que se cruzaba con la mía de formas que hacen que vivir en un lugar pequeño sea completamente diferente a vivir en cualquier otro lugar. Pero para entender lo que pasó ese día necesito contaros quién era yo antes de que pasara. Había crecido en ese pueblo con la identidad que los pueblos pequeños construyen alrededor de sus personas. No de forma maliciosa, sino con la naturalidad de los lugares donde todos se conocen y donde el conocimiento compartido crea una narrativa colectiva sobre cada uno de sus habitantes. Eres el hijo de fulano. Eres el que fue al instituto con Mengano. Eres el que volvió después de años fuera. Eres el que tiene ese trabajo. Eres el que vive en esa casa. Eres. La identidad en los pueblos pequeños es más fija que en las ciudades precisamente porque hay más personas que la sostienen. Cada persona que te conoce es un custodio de la versión de ti que existe en ese lugar. Y cambiar esa versión requiere que todos esos custodios la actualicen al mismo tiempo. Que es algo que raramente ocurre de forma ordenada. Lo mío no ocurrió de forma ordenada. Mi secreto era sobre quién era yo de verdad. No en el sentido abstracto. En el sentido más concreto y más fundamental. La parte de mí que había guardado desde adolescente con la meticulosidad de quien sabe que guardarla era necesario en ese contexto y que el momento de no guardarla requería condiciones que en ese pueblo nunca habían estado completamente disponibles. Había vivido en la ciudad durante años. Había construido allí una vida donde podía ser quien era sin las restricciones del lugar donde había crecido. Había tenido relaciones. Había construido amistades reales. Había encontrado comunidades donde la parte de mí que en el pueblo guardaba con cuidado era simplemente parte de quien era sin necesitar más explicación. Pero tenía raíces en ese pueblo. Familia. Afectos reales. Una conexión con el lugar y con las personas que lo habitaban que no había podido ni querido cortar aunque vivir plenamente quien era requiriera la distancia física. Volvía con regularidad. Con la versión de mí mismo que ese lugar conocía. No mintiendo activamente. Sino omitiendo. Que es una forma de mentira que se siente diferente porque no requiere construir nada falso activamente. Solo dejar que lo que ya existe siga existiendo sin añadir lo que falta. Lo que faltaba era yo completo. El día que todo salió fue en una reunión que el pueblo organizaba cada año. Una de esas ocasiones que los lugares pequeños tienen donde la comunidad se junta con la excusa de algo específico pero en realidad para ser comunidad. Para verse. Para recordar que comparten un lugar y una historia. Yo estaba ahí porque había vuelto ese fin de semana. Con la intención de pasar unos días con mi madre que estaba mayor y que cada visita me recordaba que el tiempo pasa de formas que uno no siempre puede ignorar indefinidamente. Lo que no sabía era que alguien que me conocía de la ciudad estaría también allí. No un enemigo. No alguien con ninguna intención de hacer daño. Simplemente alguien que me conocía de un contexto diferente y que cuando me vio en ese contexto completamente diferente no procesó inmediatamente la asimetría de información que existía entre lo que él sabía de mí y lo que las personas a su alrededor sabían de mí. Fue una conversación en la que yo no estaba presente directamente. Que llegó a mí de segunda mano con la velocidad que tienen las noticias en los lugares pequeños donde los canales de información son cortos y eficientes. Cuando lo supe tuve quizás 30 minutos antes de que la información completara su recorrido por todos los que importaban. 30 minutos para decidir qué hacer con eso. No huí. Esa era la opción que en ese momento se sentía más instintiva y que sin embargo entendí que era la peor. Huir habría significado dejar que la narrativa se construyera sin mí. Que las personas que me conocían procesaran lo que habían sabido sin mi versión. Sin mi voz.
Sin la posibilidad de que lo que yo era llegara a ellos de la forma que merecía llegar en lugar de en el formato de cosa que se descubre. Me quedé. Fui a encontrar a mi madre primero. Esa conversación fue la más importante de las que vinieron ese día. No la más fácil. Pero sí la más importante porque todo lo demás dependía de cómo fuera esa. Mi madre me miró cuando llegué con una expresión que tenía dentro varias cosas que no eran todas del mismo tipo. Había confusión. Había algo que era miedo aunque no completamente. Y había también algo más tranquilo que lo acompañaba que tardé un momento en identificar como lo que era. La mirada de alguien que ya lo sabía. O que lo había sabido de una forma que no había necesitado que nadie se lo dijera directamente porque el amor de una madre a veces sabe cosas antes de que haya palabras para ellas. Me senté con ella. Le dije lo que había que decir con las palabras que llevaba años teniendo preparadas para cuando llegara el momento, aunque nunca hubiera estado seguro de que el momento llegaría. Le dije quién era. Con toda la simpleza y todo el peso que esas palabras tenían. Mi madre no dijo nada durante un tiempo. Luego me puso la mano encima de la mía. Y me dijo que ya lo sabía. Que llevaba tiempo sabiéndolo. Que había esperado a que yo estuviera listo para decírselo porque era mi historia y mi momento y no el suyo para forzar. Que me quería. Sin condición añadida. Sin pero. Sin necesidad de procesar nada antes de decirlo. Solo eso. Lo que siguió ese día fue una serie de conversaciones que tuvieron la textura de las cosas que ocurren cuando algo que estaba contenido se libera de una vez. No ordenadas. No perfectas. No todas con el mismo resultado. Hubo personas que respondieron con una calidez que no esperaba. Que me dijeron que no cambiaba nada de lo que sabían de mí. Que me conocían desde hacía décadas y que lo que acababan de saber era simplemente una parte más de quién era. Hubo personas que necesitaron tiempo. Que no respondieron mal exactamente, pero que tampoco respondieron con la facilidad de los primeros. Que tenían sus propias cosas que procesar antes de poder estar completamente presentes en lo que yo les estaba contando. Hubo personas que respondieron con incomodidad que no sabían completamente cómo gestionar. No con hostilidad declarada. Con esa incomodidad de quien ha recibido información que reorganiza algo en su cabeza y que necesita tiempo para que la reorganización se asiente. Y hubo personas cuya reacción me dolió. No porque fueran crueles exactamente. Sino porque eran personas de quienes yo había esperado algo diferente y que en ese momento no pudieron o no quisieron darlo. Eso también es información aunque llegue de la forma más dolorosa. Mi padre tardó más que mi madre. Con él la conversación fue diferente. Con más silencio. Con más distancia inicial. Con la dificultad específica de los hombres de su generación para recibir ciertas cosas sin que sus propios sistemas de creencia las filtren de formas que producen resistencia antes de producir apertura. Pero vino. No de golpe. Con el tiempo. Con conversaciones que fueron ocurriendo de forma irregular durante los meses siguientes. Con momentos en que daba un paso hacia algo diferente y momentos en que volvía a donde había estado. Con la lentitud de los procesos que requieren más de una persona cambie más de una cosa. Lo que encontré en ese pueblo después de ese día fue diferente a lo que había esperado encontrar. No la aceptación universal que a veces uno imagina cuando piensa en el mejor escenario posible. Tampoco el rechazo que el miedo lleva años construyendo como el escenario más probable. Algo más parecido a la realidad. Que es siempre más complicada que cualquiera de los escenarios que uno imagina porque contiene a personas reales con sus propias historias y sus propias capacidades y sus propios límites que no siempre coinciden con lo que uno necesitaría que fueran. Lo que encontré fue un pueblo que me conocía. Que ahora me conocía más completamente. Y que con esa información más completa iba a relacionarse conmigo de formas distintas según quién fuera cada persona. Algunos mejor. Algunos igual. Algunos diferente de formas que todavía estaban definiéndose. Y yo en el centro de todo eso siendo quien era por primera vez en ese lugar sin el peso de lo que guardaba. Ese peso. Eso es lo que más me sorprendió de ese día y de los días que vinieron después. La ligereza.
No la alegría exactamente, aunque había alegría en algunos momentos. Sino la ausencia del peso específico que produce cargar algo durante muchos años y que uno aprende a no notar porque es constante y lo constante deja de registrarse con el tiempo. Cuando ese peso no estaba, su ausencia era física. Era real de una forma que no esperaba que fuera tan inmediata. Lo que aprendí de ese día y de lo que produjo tiene varias dimensiones que no todas llegaron al mismo tiempo. La primera llegó ese mismo día. Que el miedo a que algo salga a la luz es casi siempre mayor que lo que produce cuando sale. No porque las consecuencias sean siempre pequeñas, sino porque el miedo vive en la imaginación y la imaginación tiende a construir el peor escenario con todos sus detalles, mientras la realidad tiene que repartir entre muchas personas y muchas reacciones y muchos matices que el miedo no tiene en cuenta. La segunda llegó con los meses. Que las relaciones que sobreviven a una revelación de ese tipo son más sólidas después de ella que antes. Porque se han sostenido con información completa en lugar de con la versión parcial que existía antes. Porque han elegido quedarse cuando tenían la opción de no quedarse. Y esa elección tiene un valor que las relaciones que nunca han sido probadas no tienen de la misma forma. La tercera llegó más despacio. Que vivir siendo quien uno es en los lugares que importan tiene un coste. Pero el coste de no hacerlo es más alto, aunque sea menos visible, porque se paga de formas que no siempre se registran como pagos. Años de peso. Años de omisión. Años de ser una versión incompleta de uno mismo en los lugares donde los vínculos más profundos existen. Ese coste no aparece en ninguna factura. Pero es real. Y el día que ese pueblo descubrió mi secreto fue también el día en que yo dejé de pagar ese coste. Sin garantías sobre lo que vendría después. Pero con la certeza de que lo que viniera vendría hacia quien yo era de verdad. Y eso valía más que cualquier seguridad que el secreto hubiera podido darme. Eso es todo. Gracias por escucharme.